Si alguna vez te ha pasado que esperabas con ilusión el nacimiento de tus pollitos y al llegar el día clave te encuentras con que la vida se detuvo justo antes de nacer, sabes lo frustrante y triste que es. Este fenómeno, conocido en la avicultura como embrión muerto a término, ocurre por errores muy específicos durante el proceso. Hoy vamos a descubrir las causas exactas por las que los pollitos no logran salir del cascarón para que puedas evitarlas. Así que comenzamos. El primer gran peligro es que la temperatura máxima suba demasiado. Si el termómetro supera los 38 grados Celsius, el metabolismo del embrión se acelera de forma descontrolada. Esto provoca un desarrollo prematuro, malformaciones letales en los órganos vitales y un agotamiento total del pollito antes de que siquiera llegue la fecha de eclosión. Un calor excesivo en los momentos clave es la sentencia de muerte para el huevo. Muchas veces llegan a nacer adelantándose a la fecha de nacimiento, pero estos pollitos que aunque lleguen a nacer están o han estado en el límite de la temperatura máxima. El extremo contrario también es letal, la temperatura mínima insuficiente. Si los valores caen por debajo de los 37 grados de forma prolongada, el crecimiento del embrión se ralentiza peligrosamente. El pollito se debilita al máximo, perdiendo la fuerza muscular indispensable para poder picar la cáscara y romper el cascarón en el día 21. Mantener el calor estable es una regla de oro que no perdona errores. Pasamos a la humedad relativa, empezando por su nivel máximo o exceso. Si mantienes la humedad demasiado alta durante la incubación, el líquido del interior no se evapora como debería. El resultado, el pollito no puede respirar correctamente en la cámara de aire y termina ahogándose por acumulación de líquidos dentro de su propio cascarón justo antes de nacer. Por el contrario, la humedad mínima o insuficiente es igual de destructiva. Si falta agua en el ambiente, el líquido amniótico se evapora por completo y la membrana interna del huevo se vuelve dura como el cuero. Cuando el pollito intenta salir, queda literalmente pegado y atrapado sin poder estirar ni girarse para romper la cáscara, muriendo atrapado en su interior. Otro factor negativo es la falta de oxígeno. El embrión respira a través de los poros de la cáscara absorbiendo oxígeno fresco y expulsando dióxido de carbono. Si la incubadora está en un espacio totalmente cerrado o sin ventilación adecuada, el aire se estanca. El pollito se asfixia lentamente en las últimas fases del desarrollo, ya que sus pulmones necesitan aire puro para dar el gran salto a la vida exterior. Un error muy común es utilizar huevos demasiado viejos. El tiempo ideal para incubar un huevo tras su puesta es de no más de 7 a 10 días. Si guardas los huevos durante 2 o 3 semanas antes de meterlo a la incubadora, la yema se deteriora y la estructura interna pierde sus propiedades vitales. El embrión comenzará a crecer, pero su energía se agotará a mitad de camino, impidiendo que nazca con vida. Ya sé que hay personas que dicen que incuban huevos viejos y que obtienen resultados. No es que esos huevos no sirvan, es que disminuye su posibilidad de eclosión. ¿Sabías que los huevos necesitan moverse constantemente? Durante los primeros 18 días el volteo es obligatorio, de 3 a 5 veces al día si es manual. Si olvidas este paso, el diminuto embrión flotará y se adherirá a las paredes internas de la cáscara, causándole deformaciones irreparables. Eso sí, recuerda que el día 18 el volteo se detiene por completo para que el pollito se acomode en posición de nacimiento. Finalmente, la falta de higiene es un peligro letal. La cáscara del huevo es porosa, por lo que las bacterias como la salmonela o los hongos
penetran fácilmente si el huevo está sucio o si la incubadora no se desinfectó bien antes de empezar. Una infección bacteriana envenena al embrión en sus etapas finales, matándolo antes de que intente romper el cascarón. Limpia siempre con productos seguros y nunca incubes huevos manchados. Ojalá estos consejos algún día te sirvan de ayuda.